Beatriz Salinas Martínez de Ordoñana. Goicoechea. Y tengo el Ramírez de Alda, pero no sé si es el cuarto o es el quinto. 1926. Y... En julio. 15. Pues mi abuela, mi hermana mayor y mi melliza y yo. 4. Siempre celebrábamos 15, 16, por ahí. Alrededor del Carmen todas. En Galarreta, pues allí vivíamos en la casa mis 2 abuelos, que solo tenían mi madre hija, solo única. Nosotras que éramos 6, una bisabuela, la madre de mi abuela y el criau. Perros, gatos y demás. Sí, era una casa grande que mi bisabuelo le compró a un cura. Allí pone en el frontis arriba 1844. Hizo el cura esa casa. Y abajo en la puerta pone la cruz y viva Cristo Rey. Y ese cura era amigo del cura de Santa Cruz, que solía ir a Galarreta. El cura de Santa Cruz de la guerra carlista era amigo de ese cura, que luego ese cura le vendió a mi abuelo por el año, pues 1860 o así. Mi abuelo Gregorio Martínez de Ordoñana le compró. Se casó con una chica de Heredia, Martina Ramírez de Alda, que era hija de un capitán de Zumalacárregui, del pueblecito de Heredia, que está cerca de Galarreta. Cuando nació mi padre casi ya estaba en América, porque se llevan 14 años. Y mi padre estuvo en América, y cuando vino, pues ya mi madre ya era una chavalita, y eran vecinos. Las casas a 50 metros. Y se veían todos los días. Vino así como de turista, ¿eh? Para entonces ya estaba el otro hermano también allá que le llamó, porque compró mi padre una mina de plata desahuciada. Alguno le dejó porque no producía, y entonces mi padre le compró barata. Y empezó a trabajar duro allá y empezó a salir plata. Y entonces le llamó a su hermano, a su único hermano, que vaya para trabajar los dos. Y cuando la cosa iba bien, mi padre vino de turista a Galarreta. Y ya pues le vio a mi madre, pero mi madre era hija sola y muy mimada, hija sola. Y vamos, pues no le interesaba aquello para nada. 5 chicos y chicas, todos juntos. Ya vino la República en el 31, teníamos un maestro al lado que nos quería mucho, ellos no tenían hijos. Éramos muy queridas, vaya, los abuelos, el criao, todo Dios nos quería, ¿sí? Eran familias grandes, ¿eh? Había de 9, de 10, de 11, de 35 a 40 chiquillos, sí, de 10 a 14. Nos gustaba mucho ir a la escuela. Luego teníamos un jardín delante para jugar. Era una escuela casi nueva, vivienda del maestro. Sí. El maestro era formidable, don Bernardino Domingo, de Alicante o por ahí. Pues aprendíamos de todo mucho y bien. Nos organizaban por secciones. Y así. Luego nos preguntaba, había mucha armonía entre todos. Teníamos una biblioteca muy buena. Y jugábamos luego en el jardín. Podíamos jugar con los chicos a todo. Si llovía, todos en el portal de la escuela atabas igual. Pero si no, pues a pelota. Luego al lado de la iglesia había frontón y juega de bolos, que también allí solíamos jugar. Y como era un prado, pues al escondite y a todo. A pueblo había su escuela, ¿no? Y como ahora que van todos a una. Sí. Así que había que coger todos, chicos, chicas y edades. A una hermana mía más pequeña le castigó, porque él solía bromear con nosotras también, ¿eh? Y le puso de rodillas, que se solía poner entonces. Y él, leyendo el periódico, paseaba mientras los demás estudiábamos,
Y cuando se acercaba a ella, dice que le agarraba de las piernas. Y él se hacía el tonto y otra vez venía y otra vez le agarraba. Que tendría pues 5 años. Amable, vaya. Que le castigó y aún la chiquilla le agarraba. Porque no estaría quieta, sería. Bueno, y más no sé, porque estaba siempre metido en nuestra casa, allí en unas piedras que teníamos delante. Leía mucho, era muy culto, recibía periódicos de Madrid, tenía radio y era muy culto, era socialista. A los criados les daba gratis, les enseñaba a leer. Luego leían todos El Capital y todos esos libros, que casi eran, no es que habría muchos, pero en cada casa había 1 o 2 criados. Y esos pues eran más bien comunistas, como tenían que ser, criados de las familias. Él quería ver de América, venir a Galarreta y ver mucha pobreza y mucho más. Quería más actividad política y más reclamar derechos y vivir mejor en los pueblos. Y se hizo republicano, izquierda republicana. En mi casa, pues más que nada serían de derechas. Su padre mismo anduvo en la segunda carlistada, el abuelo Jacinto, ¿sí? Y solía hablar, pero no le hacíamos ni un puñetero caso. Me acuerdo una vez que contó que estaban en Abarzuza, era domingo, la gente iba a misa, las puertas no se cerraban y 4 o 5 anduvieron por todas las cocinas cogiendo toda la carne que pillaban y se hicieron unos banquetes de ver. Y nadie les dijo nada, como tenían las armas, pero perdieron la guerra. como mi tartarabuelo, Zumalacárregui. Pero luego Franco le compensó, así como al hijo le quitó, al padre le dio una boina roja con una estrella de teniente honorario y una paga al mes. No sería mucho, pero le venía como Dios. No sé si acabó la guerra o no, pero eso hizo Franco. Con los carlistas le salvaron la papeleta, de Navarra. Muy relacionado con el director del Banco de Bilbao, en Vitoria. Con ese se hizo muy amigo. A su vez él tenía también muchos amigos y así fue haciendo amistades. Antes de antes de la República, porque cuando triunfó la República en Eibar, allí estaba la del presidente, allí estaba. Y ya era entonces ya diputado por Álava. Yo sabía que había muchas reuniones en mi casa de gente y que venía el coche a llevarle y a traerle. Así como Constantino iba en el tren siendo presidente de la Diputación, porque el tren tenía a un paso de su casa. Ejercía de médico, bueno, a lo mejor después ya no ejercería, pero entonces pues iba en el tren, dando un ejemplo y de no arramplar nada. No sé si hay cargo de presidente, pero él era el presidente, vicepresidente sería. Ese era socialista, declarado. Socialista. La familia de mi madre, todos los hermanos de mi abuelo Blas y todo eran de derechas. Eran de derechas. Discutir no, pero cuando había que votarle no le votaban. Porque también fue alcalde del ayuntamiento, pero poco tiempo, del ayuntamiento de San Millán, que son 14 pueblos. Y en esos 14 pueblos, pues por lo menos 2 o 3 hermanos de mi abuelo ya había, o hermanas. No, porque era gente de derechas. No eran de meterse en el follón, pero eran de derechas. La Reta es barrio abajo, barrio arriba. Nosotros vivíamos en medio. Allí estaba la escuela. Cuando ya llegó a nuestra casa, dice: Perico, que ya estamos en guerra, se ha sublevado el ejército en Canarias. Salimos a ver qué pasaba. Y en esas vino don Bernardino, el maestro, que había estado toda la noche oyendo la radio, tenía periódicos, y que Madrid está tranquilo, cosa de 8 días, esto no va a durar más. Y nos juntamos una gente así, y todos, pues los maestros, que eso nada, a la tarde nos juntamos allá, eso, 8 días, ¿cómo va a haber ahora un alzamiento militar? Pero había algún tonto que decía: esto tiene mala pinta. Algún tonto. Los listos decían que no.